a veces se presenta y dicen, hacen una investigación correlacional y el jurado pregunta, ¿cuál es, por favor, sustentante? Por favor, dígame, ¿cuál es tu variable dependiente e independiente en una investigación correlacional? ¿Cuál será? XY. Se le llama XY, pero no existe. Entonces, la respuesta correcta que tienen que contestar es, señores miembros del jurado, no existe variables dependientes ni independientes porque mi investigación es correlacional. En una investigación correlacional no existe variable dependiente o variable independiente. ¿Está claro? Solamente existen las variables X y Y, pero no existe ninguna de las variables, depende de ninguno, porque lo que están midiendo es la distribución, cómo están correlacionados esas variables, o sea, los datos cómo están distribuidos con una nube de puntos, se puede determinar mediante el SPS. Eso, posteriormente, ustedes van a, cuando nosotros tengamos los datos y después de desarrollar el proyecto, hagamos instrumentos, sacamos datos, vamos a ver justamente mediante el SPS se aplica el Pearson o Spearman. Entonces, ahí vamos a determinar cuál es la correlación, todas esas cosas, ¿ya? Entonces, esas dos formas de investigación se puede aplicar en estas circunstancias en lo que estamos. Se puede hacer influencia, se puede hacer esas variables, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Dos tipos de investigación que es probable. Ahora, tal vez, pero profesor, yo tengo una sola variable, ¿puedo hacer investigación? A veces me preguntan, ¿no? Entonces, por supuesto que sí pueden hacer una investigación. Simplemente ahí van a hallar una investigación descriptiva simple. ¿Pero vale, profesor? Por supuesto que sí vale. Entonces, si ustedes quieren hacer una investigación sencilla, ver cómo está distribuido el nivel, sus variables, sus dimensiones de una variable, cómo están distribuidos, por supuesto se puede hacer, ¿ya? Entonces, pero si ustedes solamente tienen una sola variable, sí se puede hacer, pero una investigación cualitativa, descriptiva, solo describes las características, los fenómenos o cómo están, pero se puede hacer cuantitativa, pero a nivel de las dimensiones de su variable que están investigando. ¿Alguna pregunta al respecto? Sí, disculpe, una consulta. Entonces quiere decir que la variable correlacional, entonces no existe. En este caso, si me hacen la pregunta, obviamente, ¿no? Tendría que decir que solamente sería independiente y solamente existe XY. Claro. Cuando se hace investigación correlacional, no existe variable, no se puede determinar la dependencia de las variables, o sea, no existe variable independiente, no existe variable dependiente. Las variables en una investigación correlacional se miden de manera independiente cada variable, cómo están distribuidos los datos. Y se dicen, no, que sí se puede, existe correlación o no existe correlación, nada más. Entonces, eso es la investigación correlacional. Ahora, cuando nosotros hacemos investigación causal, ahí sí existe variable independiente y variable dependiente, sí o sí. Cuando se hace una investigación causal, mayormente los objetivos van a estar hallar la influencia. ¿Cuál es la influencia? Determinar la influencia. ¿Estamos? Entonces, cuando hablan influencia, es una investigación causal. ¿Ya? Entonces, y eso en su debido momento vamos a ver cómo se hallan todo, es mediante el SPS, no, mediante el chi cuadrado. ¿Ya? Entonces, hay otros software más estadísticos en donde vamos a aplicar posteriormente. Pero ahora lo que vamos a hacer es el plan de investigación para hacer qué tipo de investigación vamos a hacer. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profesor. Ya, ¿alguna pregunta? Pregunten sin miedo.
¿Tienen nota los que preguntan, por favor? Sí, profesor, estoy apuntando a los que están preguntando y hablando. Gracias. Ya. Entonces vamos a pasar, vamos a empezar a clasificar. Por eso les he dado este enfoque para clasificar de acuerdo a sus títulos, qué investigación y cómo va a quedar su título. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer, aquí tienen el chat, ¿no es cierto? Aquí pongan los títulos, uno por uno. El primer grupo, ¿quién es? Delegada, por favor, vas anotando qué grupos y quiénes son los integrantes. Su nombre completo, por favor, ¿ya? Que lo escriban en el chat, profesor. No, pero eso lo registras de la delegada, por favor. ¿Ya? Ah, ya. Yo soy la delegada. Es la delegada general, pues. Sí, pues, ya Y que... aparte, la investigación que han hecho, el aporte, la producción intelectual que tienen está para publicar. Ahí hay la parte mía también que está, que les voy a presentar. Eso también vamos a publicar, vamos a coordinar con el correr del tiempo, porque así como ustedes han hecho su aporte, yo también he hecho para que ustedes también lean cómo está hecho, para que ustedes se profundicen más, ¿ya? Hoy día les voy a alcanzar. Justo se está ahí en la máquina y para que tengan ustedes y que determinan, ¿lo publicamos o lo mandamos a imprimir en libro? Porque tengo varios que van a salir, ahí puede salir, ¿ya? ¿Están de acuerdo, no o no? A ver, lee tu título. Profesor, vamos a Escriban sus nombres al chat, chicas. Y ahora la que va a leer su nombre, Heidi, si puedes leer tu nombre y quiénes son tus integrantes, el profesor está pidiendo. Uso excesivo de los residuos en el aula de 5 años de la institución educativa inicial Villa Iracema de Villa María del Triunfo. Bien. Los integrantes son Brenda, Ángela, Teresita y quien le habla. Vas a poner el nombre completo de las personas, ¿ya? Por favor. Okay, escuchen al respecto del título, anoten. Así, grupo, persona por persona, vamos a sacar, a determinar cuál es el título apropiado de una vez. En función de eso, ya ustedes ya saben cómo se hace el objetivo, cómo se hace el problema, cómo se hace, saben todo eso, ¿no es cierto o no? ¿Se acuerdan o no? Hay que repasarles entonces. También les voy a pasar la diapositiva. Bueno, lo importante es acá vamos a determinar. A ver, ese título, lee por favor, Heidi. Tu título despacio, paso por paso para determinar ese título. Uso excesivo de los residuos en el aula de 5 años de la institución educativa inicial Villa Iracema de Villa María del Triunfo. Ya, ahora escuchen. Uso excesivo de los residuos en el aula. Primero, para buscar una investigación hay que saber, esto no se puede aplicar. Actualmente nadie va al aula, ¿sí o no? No, profesor. O sea, nosotros habíamos hecho un avance con este título. Por eso es que anteriormente le preguntaron si teníamos que cambiar de acuerdo a la coyuntura de la pandemia, sino para buscar otro título. No, en realidad ese título no, uso excesivo, es una afirmación que están, uso excesivo de los residuos en el aula de 5 años de la institución. ¿Tienen la autorización de la institución ya? No.
¿Se puede aplicar en otra institución? Tal vez, puede ser. Pero desde luego no es viable, no es aplicable esa investigación, ¿ya? ¿Por qué? Porque el uso excesivo de los residuos en el aula de 5 años, desde luego, se puede hacer una investigación-acción. Para ello, ustedes tienen que hacer un montón y tienen que hacer de manera directa, tienen que estar presente. Porque incluso ahora no se puede ver ni siquiera los residuos del aula, todos están en casa, ¿no? Entonces yo creo que es un poco imposible que sea aceptado ese proyecto. Hay que cambiar el nombre, tal vez vamos a modificarlo, ¿ya? Voy a modificarlo. Y, ¿otra propuesta tienen? Por el momento no. A ver, vamos a modificar ahí, bajen ya. ¿Cuál es? Uso excesivo de los residuos. Este proyecto, desde luego, esto no va, desde luego, ya. Definitivamente no va. Lo único que se podía hacer en una investigación-acción, pero tiene que estar en orden. No va a prosperar. No nos van a aceptar y va a ser en vano el trabajo. Ya, hay que cambiarlo. Profesor, una consulta. ¿Las investigaciones se tienen que hacer en un colegio grande? No necesariamente. No necesariamente, porque tienes que ver 3 cosas. Ahí les he dejado una pregunta en la diapositiva anterior, que anoten una pregunta. Les dije, ¿recuerdas? ¿Cómo vas a hacer tu investigación? ¿Para qué vas a hacer tu investigación? ¿Y cuál es lo que qué beneficio va a darte esa investigación? Entonces, si yo me pongo a pensar, si yo voy a hacer un colegio chiquito, ¿qué beneficio va a ser? Y todavía el uso de residuos son uso excesivo, y ahí no estamos, no se puede todavía plantear un título, no se puede afirmar uso excesivo de los residuos sólidos. ¿Cómo sabes? ¿Quién te dice que es uso excesivo de residuos sólidos? No, perdón, uso excesivo de los residuos en el aula. ¿Quién te dice? ¿Hay alguna investigación? Para hacer el título hay que leer una investigación y hay que estar, tiene que haber un autor que te diga que el uso excesivo, los residuos sólidos, los residuos en el aula es excesivo. Tiene que haber una afirmación. Cuando hay una afirmación, desde luego, se puede prosperar para adelante. Pero nosotros con esto no podemos determinar. Tal vez se puede hacer una investigación-acción, pero es en un proceso. Lo que es investigación-acción, el investigador tiene que estar involucrado dentro del problema. ¿Ya? Incluso el investigador puede pasar a ser investigado. Esa es la ventaja de investigación-acción. Pero este proyecto, desde luego, no va. Le digo que no va. Lo que podemos hacer, por ejemplo, ¿quieres medir eso? Tiene que ser de acuerdo actual. ¿Qué cosas hacen los niños? ¿Cuál es la situación de los niños en casa? Actualmente los niños, ¿en qué situación se encuentran en casa? ¿Quién me puede decir cómo se encuentran los niños en casa? Por mi lado es el abandono. ¿Cómo puedo medir el abandono de los niños? Bueno, en este caso, cada vez que hago las videollamadas, si no se ve el entorno y se ve no allí el abandono, o prácticamente están solos. No, pero sus mamás la acompañan. En muchos casos no. Se ponen están trabajando todo el día y se quedan en casa solos, con el hermano mayor nada más. Ya, entonces, entonces, el abandono de los hijos. ¿Qué hacen los padres con los hijos? Fíjense, por favor, atiendan.
de esta forma vamos a descubrir su título de esa investigación, ¿ya? ¿Qué hacen los padres con los hijos? El padre le acompaña, ¿no? Tutoría, ¿no? ¿Sí o no? Sí, debe Sí, ser, profe. Entonces, el padre, su obligación actualmente es el acompañamiento de padres, ¿no? Entonces, tú quieres medir una variable, mide una variable que hace el padre ahí, el acompañamiento, mide el nivel de acompañamiento de los padres, de sus hijos, puedes hacer, ¿no? ¿Sí o no? Si están cumpliendo con el acompañamiento, ¿no? Porque la pandemia que hace que los niños no Profesor, vayan al colegio. entonces mire, por ejemplo, en uno de mis títulos posibles podría ser la importancia del acompañamiento familiar en contextos virtuales. Importancia, no. Hoy, ya. De frente, acompañamiento de los padres, lo que estás haciendo es, lo que quiere medir es el nivel de acompañamiento de los padres. ¿Cumplen o no cumplen, no es cierto? ¿Quién acompaña a su padre? En Sus algunos hermanos. casos no, profesor. En algunos casos a veces los padres se van a trabajar y los dejan con con un hermano o con la abuelita, la tía que se quede ahí como apoyo. Entonces, eso puedes medir, ¿sí o no? Sí se puede medir. Ya, entonces sería. A ver, dilo. ¿Qué ves? Pero ¿Qué ibas a decir? por eso, profesor, le estoy consultando. No estoy afirmando, es una consulta. No. Está bien, dilo. Por El eso, acompañamiento. tenemos 3 posibles títulos en mi grupo. En mi grupo A ver. somos 3 compañeras y ya hemos estado ya como un mes viendo qué títulos vamos a colocar a nuestro proyecto. Está en el chat, profesor, si lo puede leer. A ver, lea usted. En el grupo está, en el chat está 2 nada más, Dal, falta 1. Ah, ok, Pau, escríbelo, entonces. Ya, profesor, el primer título... El primer título tenemos que vendría a ser la importancia del acompañamiento familiar en contextos virtuales, pero me dice que no iría importancia. Entonces ese título ya no sé cómo, pero le voy a leer pausadamente mis 3 títulos. Por eso le digo, está en el chat y si usted puede verificarlo como que para que nos facilite ya en un título e ir viéndolo. Lee, hija, usted mismo vas a hacer tu título, porque después dices, no, el profesor me ha dado el título. No, es Tú que mismo tengo tienes 3 que dar. títulos, por eso, le leo los 3 Léelo. títulos. Cuando te digo no puede ir la palabra importancia en un título, no es recomendable el título. O sea, importancia, simplemente la variable. ¿Qué cosa? ¿Qué dices? El acompañamiento, ¿no? Importancia del acompañamiento y no tienes por qué decir acompañamiento. ¿Qué más? ¿Qué dice tu título? Sin la palabra importancia. Del acompañamiento familiar en contextos virtuales. Está bien, está interesante eso. Acompañamiento familiar en contextos virtuales. Acompañamiento familiar, pero ¿a quiénes? En contextos virtuales, en contextos virtuales de los niños de 4 años de una institución, aún no vemos institución. Está bien. Acompañamiento de los padres, ¿no? ¿Del padre de familia no es? ¿O de los padres? Acompañamiento familiar. Acompañamiento familiar. En contextos virtuales de los niños de 4 años de la institución, ¿no? Acompañamiento familiar de los padres. Acompañamiento familiar. Sería de los el padres, acompañamiento, o sería el acompañamiento familiar, porque, o sea, queremos ver el acompañamiento de cualquier integrante de la familia.
¿De cuántos años es lo que vas a investigar los niños? De 4 añitos. Ya. ¿Acompañamiento familiar? ¿De quiénes? En contextos virtuales. ¿Pero de quiénes? De los niños de 4 años. Ya. El acompañamiento familiar. Está bien, queda así. El acompañamiento familiar. Una palabra que sería. Completa el resto. El acompañamiento familiar queda definido. Completa el resto de textos. El acompañamiento familiar completa el resto. Con tu título. El acompañamiento familiar en contextos virtuales de los niños de 4 años. Pero ¿qué cosas qué cosa acompañan en acompañamiento virtual? ¿Qué cosa acompaña? ¿Puede ser en el lenguaje oral, profesor? Las clases virtuales. ¿O no? El contextos virtuales no sería, no es, o sería el acompañamiento familiar en el aprendizaje de los, no sé. Acompañamiento familiar. El acompañamiento familiar en las clases virtuales. Exacto, ¿qué más? El acompañamiento familiar. En las clases virtuales de los niños de 4 años. Claro, nada más. Profesor, también tenemos otro tema. Ese es uno de los posibles temas, como también tenemos otro. A ver, escribe eso, por favor. Anota sí, eso ya lo definido. escribí. Sí, ya lo ¿Cómo va a ser escribí. entonces? A ver, completo, léelo, por favor. Otro tema es los efectos del mismo confinamiento. tema, léelo completo, por favor. El otro ya está escrito. Pero léalo usted. Está listo. El que estamos mencionando es el acompañamiento familiar en las clases virtuales de los niños de 4 años. Así de sencillo queda. Ya, con eso nos podemos quedar porque también tenemos otra opción. A ver, suéltale el otro. Los efectos del confinamiento y el uso de estrategias para mejorar el lenguaje oral en los niños de 4 años. Muy largo, es eso. ¿Cuántas variables tienes? El efecto de... Le quitamos los efectos y sería el confinamiento y el uso de estrategias. Claro, nada más. Porque el problema que hemos hallado, profesor, justo coordinando, como le digo, hemos venido trazando estos temas que tenemos en nuestras aulas, que el desarrollo del lenguaje oral en los niños ha disminuido, por lo mismo que es virtual, los niños ya no se expresan de la misma manera, los niños es difícil que ellos puedan hablar por la cámara, algunos son tímidos. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Qué busca nuestro grupo, no? Usar estrategia o proponer estrategias para que ellos puedan mejorar, ¿no? En su lenguaje. También está bien. Eso podemos complementarlo en el anterior. Lee el anterior y vamos a precisar esa información. Lea el anterior. Podría ser el acompañamiento familiar y el uso de estrategias para mejorar el lenguaje oral en los niños de 4 años. Claro, Fe. Ahí queda. ¿Sí? Ay, qué lindo. Claro. Es que en realidad, profesor, este tema lo estamos haciendo porque nos interesa mucho. Estamos viendo las problemáticas de nuestras aulas, de nuestras compañeras del grupo, de los integrantes del grupo, y estamos viendo mucho este tema, pero no te vayas a olvidar, por favor, anótalo, está bien lo que estás, y está interesante. Okay. Y hazme dónde vas a hacer todo, como es un título verdadero ya, ¿me entiendes? Y las personas que están quedando.
Otro grupo, por favor, que tiene su título. Director, buenas noches. Buenas noches, Mireya. Sí, director, ya. A ver, no sé si estará bien nuestro título, le voy a decir. Actitudes de los docentes ante la inclusión de los niños de 5 años. Actitud de los docentes. ¿Y por qué? Porque para ver para ver como una guía también de los docentes puede ser virtualmente, ¿no? Que ahora todo es No, pero no están virtualmente. diciendo nada virtual. No, justo ahí iba a agregar esa palabrita. Pero agrégalo y cuando tienes completo lo lees. Ya, pero entonces, O sea, de esa forma ustedes van a aprender a formular sus títulos. ¿Me entienden? De esa forma ustedes van a... Una vez que tienen el título, pasamos al objetivo y va a estar todo en orden. Hacen la realidad problemática, tienen que saber ustedes fundamentar ese problema. ¿Por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Ya? Ya. Ahora, lee para ver tu título incluido el otro. Ya. Actitudes de los docentes virtualmente para los niños de 5 años. Actitudes de los docentes virtualmente para los niños de 5 años. Actitud del docente. Del docente va a ser, no de los. Ya, actitud del docente. Del docente. A ver, un momento, director. Perdón, profesor. Ya, del docente. Actitud del docente. Pero lo que vas a medir es la variable actitud del docente, si no es una variable o no. Sí, sí. Tu actitud, a veces, ¿cómo estás? ¿Es medible? Por supuesto es medible. ¿Por qué? Porque tu actitud, la actitud que el docente no es igual de todos los docentes. No, eso cada docente es distinto su actitud. Entonces, ¿eso se puede medir? Por supuesto. Por lo tanto, tu primera variable va a ser actitud del docente. Ya. Tú puedes medir solamente la actitud del docente, pero para ello tienes que tener un montón de docentes. ¿Es posible? No es posible, ¿sí o no? No es posible. Porque ¿quién docente te va a decir ya, mide mi actitud? ¿Sí o no? Me van a cobrar. A ver, sigue haciendo la información que estoy dando. Actitud del docente virtualmente ante la inclusión de los niños de 5 años. Actitud del docente. Actitud del docente virtualmente no es. Ya, virtualmente no, ya. Actitud del docente, ¿puedes medir? Sí. Ya. ¿Y qué cosa quieres? Otra actitud del docente, ¿qué más dices? Ante la inclusión de los niños de 5 años. ¿Qué entiendes por inclusión de los niños? Inclusión, por ejemplo, los niños que tienen algunas dificultades. Entonces, ante los niños inclusivos. Ajá. ¿Pero hay niños inclusivos bastantes? No, hay poco. No se puede hacer investigación para poco, ¿ve? Ay, entonces ante los niños sería. No puedes hacer, ¿ve? La actitud del docente, tal vez puedes medir la actitud del docente en estas épocas que estamos. Eso sí puedes hacer. Sobre las TICs. ¿Ah? Sobre las TICs. Sobre el uso de las herramientas informáticas, no sé, pero tú trata de pensar en eso. A ver, así, profesor. Actitud del docente sobre el uso de las TIC. Sobre el uso de los TICs. Entonces tendrías que comparar esas dos variables, cómo influyen. Entonces, actitud del docente, hay definición de actitud del docente, ¿no? Sí hay. ¿Dimensiones de actitud del docente puedes encontrar? Sí, también debes encontrar. Sí, es factible. Actitud del docente puedes medir, ¿ya? Ya. ¿Y a quiénes vas a medir? ¿Cómo? Tendrías que hacer una investigación cualitativa.
Sí. ¿Y tú crees que el docente, cuando le quiero medir tu actitud, tú crees que te diga, no, este tal vez me va a denunciar, no cree que te dé información, ¿o qué dices? ¿Tú crees que es fácil medir la actitud del docente? No, se van a robustecer, ¿o no? No van a querer, ¿sí o no? Sí. ¿O qué dices? ¿O puedes hacerlo? Si No sé puedes, qué dice mi grupo. puede hacer ¿Qué dice investigación. Marisa? ¿Qué dice Cori? Tienen sé qué que dirán. conversar con su grupo bien claro, porque no es cuando, a ver, que alguien, un profesor, un universitario, una persona que está estudiando, que venga y te dice, quiero aplicarte este instrumento y vas a empezar a hablar de actitudes. Nunca el docente va a decirte sí y no te va a dar las respuestas correctas. Él siempre todo docente va a decirte de manera positiva para su bien, ¿o no? ¿O crees que te va a decir tal como es? ¿O cómo piensas medirlo la actitud del docente? No sé, porque mayormente es para el uso de las TICs, ¿no? Como todo ahora es virtualmente, podríamos hacer una encuesta. Claro, la actitud del docente frente ahí podemos hacer la actitud del docente. Porque ahora hay encuestas de este profesor que hacen en Gmail y en Sí. correo. Actitud del docente frente a los cambios. Ya. Actitud del docente en los cambios. ¿Y qué ganamos sacando que la actitud del docente frente a los cambios de la informática, de las clases virtuales? ¿Cómo que ganamos? ¿Qué ganaríamos? Bueno, más información, ¿no? Ellos también informarse más y nosotros también saber el conocimiento de ellos, ¿no? También nosotros podemos aprender de ellos, sus nuevos conocimientos que ellos tienen. Actitud del docente, ¿quieres medir? Las actitudes, ¿no? Que tienen frente a las clases de las TICs. Se podría medir una correlacional, tal vez. Actitudes del docente de nivel primario, sería inicial. Sí, inicial, no primaria. Entonces, actitud del docente. Mayormente son profesoras, pues, mujeres, ¿no? Ya. Actitud de las profesoras sería. Mejor, porque todas las profesoras inicial son mujeres. La actitud, entonces, actitud de las profesoras y las TICs en educación inicial, ¿no? Sí, de 5 años. Actitud de las profesoras. Ajá. Y las TICs y las TICs. ¿En dónde son? ¿Cómo? ¿En dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Quiénes? ¿En dónde? Ah, el colegio. Todavía no hemos visto el colegio, profesor. Ya, actitud de las profesoras de educación inicial. A ver, un momento. Ya. No, tampoco es factible. No creo, tenemos que cambiar otra variable. La actitud de la profesora es un poco difícil de medir. Comportamiento. Tiene que ser peor, pues. Te voy a medir tu comportamiento, basta la palabra comportamiento, no es un poco imposible. No te va a ser fácil medir.
Está bien la investigación, pero te va a ser difícil medir. Mm, ¿Me entiende? sí. Entonces tenemos que cambiar. No se puede medir las actitudes. Ya. Para eso tiene que ser psicóloga, tal vez mediante una ficha de observación, ¿no? Sí. Y hasta te pueden denunciar. Ya. Cuando te puedes pelear y después sales agredido. Nosotros somos por naturaleza así, todo ser humano siempre tiene sus reservas, ¿no? Y hay que entenderlos. Y no podemos chocar con eso. Ya, Otro entonces, título, de las TIC. ¿uso de las TICs puede ser, profesor? Claro, las TICs nada más. Uso de las TICs, ¿cómo puede ser? Uso... ¿Dónde aplicas las TICs? ¿Para qué quieres saber de las TICs? Ahora la enseñanza es con todo de la tecnología, ¿no? De la información, ¿no? Sí. Entonces, puedes medir actualmente la relación de esas dos variables. Pero. Sí. Entonces ya pon una correlacional. Hazme. ¿Cómo? Haz una correlacional. Ya. ¿Cuál sería? Las TICs que están haciendo ahora y serían las clases virtuales. Sí. El uso de las TICs en las clases virtuales. Claro, sí. Pero debe haber ese uso de las TICs. No, TICs nomás pones. Las TICs. Ya. Uso no es una que no se debe usar, ¿no? O sea, no es lo que vas a investigar no es el uso. Profesor, mi compañera Marisol dice que le preguntó ese tema a una profesora y le dijeron que estaba bien sobre ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba? Sobre lo que le ¿La actitud de los docentes? dijo que le dijo a la profesora y le dijo que estaba bien. Pero yo les digo, está bien, existe la variable, se puede medir, pero en el momento de aplicar va a ser un poco difícil. ¿A quiénes vas a investigar? Las profesoras. ¿Tu población cuál va a ser? Primero, para que tú investigues, tienes que saber dónde vas a aplicar, cómo vas a aplicar. A las profesoras, ¿y qué profesora te va a decir? Tal vez no, a la profesora. ¿Cuántos hay en profesora de educación inicial? Mayormente en un jardín hay 2, 3, ¿no? Bueno, ahorita solamente hay pocas. No, y antes también, o sea, después también va a haber siempre iguales, porque hay 2, 3, 4 profesores nomás. Y a las 4 de las profesoras vas a medir del colegio. ¿Cuántos profesores tienen? ¿Tú trabajas en colegio? Sí. ¿En escuela? ¿Cuántas profesoras son? ¿Cuántas Yo soy la profesoras hay? única. Yo soy la única. Que son poquitos alumnos. Ya ves, es un poco difícil. Tendrás... Tendrías que medir varios, se puede medir la actitud, pero tendrías que tomar varias muestras, o sea, varios colegios. No solamente un colegio, tenía que ser varios. ¿Cómo puedo decir? ¿Tiene que ser obligado realizar varios colegios? Claro, tiene que hacer una muestra estratificada y ese es un trabajo. No puedes coger este colegio, tal cosa. Ahora, tú puedes coger tal vez del San Juan de Urigancho todos los colegios, o de San Juan de Miraflores los colegios, y tienes que sacar una muestra representativa. Pero como tuyo es no probabilístico, simplemente puedes hacer a un grupo de estudiantes. ¿Por qué? Porque se puede hacer no probabilísticamente, solamente a tu colegio, ¿no? En los estudiantes, en los alumnos, mide. Sí. ¿De qué sirve? Yo normal lo puedo hacer, es una variable, se puede medir las actitudes, pero no es aplicable.
No se puede aplicar. Ya, entonces vamos a hacer otro título más, entonces. El título que te estoy diciendo, sí, Ajá. puedes hacer. Ya, las TICs o más, en nivel inicial de 5 años. Claro. Ya, profesor, gracias. Las TICs en... ¿Cómo? En los estudiantes. Ya. ¿A dónde vas a medir, hija? ¿Dónde vas a aplicar ese instrumento? Todavía no hemos dicho, vamos a ver ese lugar, solamente queremos buscar el título. Ya, pero el título tiene que haber un dónde, cómo vas a hacer, de ahí surge qué problema ves, qué actualmente ves, y de acuerdo a eso se determina. ¿Me entiendes? Se refiere al lugar donde vamos a realizar. Claro, de acuerdo a eso, y el título tiene que ser, primero tienes que determinar dónde vas a aplicar, eso es lo que tienes que tener presente, y cómo vas a aplicar. Ya, entonces, la TICs en los estudiantes y pongo el lugar. Claro, tienes que aplicar el lugar y el año. El tiempo también es, por eso toda investigación, ¿no ves que al final va el año? Tienes que tener esas tres cosas importantes y sin esos no vas a poder determinar un título. Ya, y si no tienes el título, no puedes hacer objetivos, y si no tienes objetivos, tampoco puedes hacer hipótesis. Ya, entonces sería las TICs en los estudiantes, pongo el lugar, el año y pongo el nivel. Claro, tienes que especificar en quiénes vas a aplicar. Tienes que buscar dónde vas a aplicar tu instrumento. A veces muchas personas hacen todo un proyecto, tal cosa. Ahorita, por ejemplo, aplicas, hace el proyecto tal, te aplican todo, pero después, última hora, están sufriendo dónde van a aplicar. Entonces, por eso tienen que primero establecer esos fundamentos. Es muy importantísimo ese punto. Tienen que determinar dónde van a aplicar el campo de aplicación. Ya, pero eso es para que ustedes busquen título para todos, por favor. Lo único que tienen que saber es si lo que van a investigar es una variable, está en constante cambio, si es un problema, de qué manera está afectando a ese grupo poblacional y cómo vas a solucionar. Esas palabras tienen que tener en la mente para de una vez tomar decisión qué cosa van a investigar, ¿ya? Es bien claro que debe quedar claro que toda investigación se hace siempre donde hay un problema. Si no hay problema, si todo es estático, entonces no hay investigación. Tiene que haber una variable que sea medible, ¿ya? Las actitudes de los docentes, por supuesto, se puede medir, pero ¿cómo lo vas a hacer? No es aplicable. Y si no es aplicable, no se puede hacer la investigación. Y también tienen que ponerse a pensar de qué manera, cómo va a beneficiar esa investigación que van a hacer, cómo va a ser útil esa investigación, ¿ya? Esas son las palabras que deben tener clave, las 4 palabras claves que deben tener presente ustedes cuando hacen la investigación. Preguntas claves, ¿ya? En función de eso hacen. Profesor, entonces, sí. Respecto al primer nombre del grupo que nos facilitó, algo no me cuadra. Yo no sé si soy o mi grupo, analizándolo, hemos visto que algo no cuadra porque no hay relación, o quizás porque son diferentes, podemos decir que es variable, son 2 variables distintas, ¿no? El título que quedó, profesor, es el acompañamiento familiar y el uso de estrategias para mejorar el lenguaje oral. Y las estrategias nomás, no es uso, ¿ya? Y las estrategias, y continúa. Estrategias para mejorar el lenguaje oral en los niños de 4 años. Claro.
Paola, apunta ¿Qué- el nombre, por favor. ¿Qué cosa no te cuadra? El uso. Profesor, Yo ya Paola, le hice ayúdame. obviamente. sí. Ya está bien ahora. Profesor, perdón. Aquí, por ejemplo, el acompañamiento familiar en el colegio, cuando nosotros vamos a aplicar esta investigación, el acompañamiento de un familiar, ¿cómo lo vamos a poder investigar si en el colegio, por ejemplo, no logramos ver lo que es la mayoría de tiempo del padre de familia o de un familiar, sino más que nada es de un docente y los alumnos? ¿Cómo se va a aplicar ese? Primero tenemos que saber qué cosa es acompañamiento familiar, Ujú. según definición de un autor. Para que ustedes pretendan medir algo, primero tienen que saber la definición de la variable. ¿Qué es acompañamiento familiar? ¿Encuentran el libro o no? Sí hay. Sí, pero ahí nosotros queríamos medir el acompañamiento familiar en contextos virtuales, pero ahí le estamos quitando el virtualidad y entonces creo que no hay relación. ¿Que no le hemos quitado, le han quitado en contextos virtuales? Claro, usted no Sí, usted nos Queríamos a ver, aplicarlo en el contexto virtual, se quitó no lo que pueden quitarle. es virtualidad. No, a ver, lean por favor el título. El primer título que teníamos, Paola. No, el Sí, título que hemos corregido ahorita. ¿El de ahora? Sí, sin uso. El de ahora que quedó es el acompañamiento familiar y las estrategias para mejorar el lenguaje oral en los niños de 4 años. Ahí tienes que, para mejorar el lenguaje oral, ahí entraba lo que es la educación virtual, ¿no? Ahí tiene que entrar. Claro, entonces sería nuestro primer título, profesor. ¿Y qué dice el primer título? Léelo, Paola. A ver, espérenme, chicas. Lo perdí. El que escribí acá ahora. A ver, el primer, bueno, el acompañamiento familiar en contextos virtuales de los niños de 4 años. El acompañamiento familiar. En contextos virtuales de los niños de 4 años. Claro. El acompañamiento. Aquí ya no estamos aplicando lo que es el problema del lenguaje oral. O aquí vamos, o podemos añadirle lo que es el lenguaje oral, o ya no vendría a entrar lo que es el lenguaje oral. No, está bien. El acompañamiento. ¿Cuántas palabras hay? Si le agregan el lenguaje oral, ahí agregándole en el primero. ¿Tienes acá el título? Sí, profesor, sería entonces el acompañamiento familiar en el contexto virtual y las estrategias para mejorar el lenguaje oral. Donde el acompañamiento familiar. O profesor, la influencia del acompañamiento familiar. No, en títulos no se pone influencia. El acompañamiento familiar, familiar dice acá, ¿no? El acompañamiento familiares, ¿no? Familiar. Podría ser los efectos. El acompañamiento familiar en tiempos de pandemia, pongo. Profesor, ¿en el título puede ingresar efectos? No. No. Cuando es una descriptiva simple, sí. Pero acá no. Acompañamiento, el acompañamiento familiares, ¿no? Sí. Pero el acompañamiento familiar es, yo creo que va a ser general, ahí queda, en tiempos de pandemia ya no. El acompañamiento familiar. Pero nosotros queremos aplicarlo en la virtualidad. Solamente, queremos acomodarlo en lo que es virtual. Allá tienen que poner el acompañamiento familiar
en tiempos de pandemia, ponga. Podría ser el acompañamiento familiar ¿cómo era? En contextos virtuales. Un ratito. Ya, el acompañamiento familiar en contextos virtuales y el uso de estrategias para mejorar el lenguaje oral en los niños de 4 años. Es muy largo, Paola, no va. Muy largo. No. Entonces ya no le añadiríamos lo que es virtualidad. Profesor, queremos que nos ayude a perfeccionar en el título del acompañamiento. Nosotros queremos medir. O sea, hemos visto que si el niño no tiene una compañía, no realiza bien sus clases, su aprendizaje no es bueno. No solo en las clases virtuales, Sí es en necesario. la conexión, sino Escuchen, también. por favor. A ver. Escuchen. Tienen que ser él, olvídense de él. Va a ser acompañamiento. Pero el acompañamiento puede ser familiar o puede ser otra persona. ¿Sí o no? Pero nosotros queremos familia. Pero ¿quién va? Tu enemigo puede acompañar, tiene que ser familia, se sobreentiende. El acompañamiento nomás. Sí. Acompañamiento. Acompañamiento virtual. Acompañamiento. Yo lo decía acompañamiento familiar porque eso hay definición. Pero acompañamiento en tiempos de pandemia a veces no vas a encontrar. Y para nosotros hacer una investigación, toda variable tiene que tener definición, si no, no se puede hacer. Acompañamiento familiar existe definición. Caso contrario, no va a ser posible la investigación. Cuando una variable no tiene definición precisa, si ustedes encuentran acompañamiento virtual en tiempos de pandemia, definición, entonces sí se puede hacer investigación. Pero si no se puede, si no encuentra esa definición, queda así acompañamiento familiar. Profesor, vamos a seguir mejorando esos títulos, profesor. Busquen definiciones, por favor. Busquen definiciones. Profesor, ¿y puede ir fortalecimiento? No. ¿Así? ¿Por qué, profesor? Porque fortalecimiento tal vez en una investigación-acción puede ser. ¿Ya? Ya. Fortalecer, porque fortalecer, ¿cómo pueden medir si fortalece o no fortalece? Cuando es una investigación experimental. Entonces tú insertas una variable y vas a ver si efectivamente esa variable que estás insertando va a aumentar o va a disminuir. Y entonces esa es una investigación experimental. Y ese tipo de investigación no se puede hacer en estas alturas. ¿Me escuchan, por favor? Entonces, Sí, hay que mejorar ese título, acompañamiento familiar. Queremos que... ¿Qué nos sugiere este profesor? Porque nosotros el acompañamiento familiar y el uso de estrategias para mejorar el lenguaje oral. Ahí al final pueden agregar, si gustan, quieren precisar que es en tiempos de pandemia. Desde el momento que ustedes ponen el año, ya están indicando que eso ha sido en los tiempos de pandemia. Se sobreentiende. Pero, y si nosotros le colocamos y el uso de estrategias, ¿quién usa esas estrategias? ¿Perdón? Si nosotros le colocamos y el uso de estrategias, nos dicen la profesora. Y las estrategias, diré, y las estrategias. Ya, pero el uso, yo les he dicho que lo quiten, y las. Y las estrategias. El título quedó ahí, profesor, mire, así, mire. Acompañamiento familiar y las estrategias para mejorar el lenguaje oral en la virtualidad.
sea, déjenlo así que después se va a mejorar. Cuando yo les pida definiciones, no van a encontrar. Si encuentran, es positivo. Si no, no se va a poder. ¿Ya? ¿Me escuchan, por favor? Sí, profesor. Ya, eso queda así. Acá yo lo tengo en el chat y por favor todos pongan acá el título de la investigación. ¿Ya? Profesor, Sí. ¿podría ser el desarrollo emocional en tiempos de pandemia en el aula de 4 años? También puede ser. Desarrollo emocional. Sí se puede hacer. Pero desarrollo no. Tiene que ser directamente. Desarrollo emocional vas a encontrar definición. Si encuentras definición de desarrollo emocional, entonces es factible. Por favor, como tarea para todos queda, por favor, busquen las definiciones de sus variables. Profesor, una consulta como recomendación para las que estamos siguiendo elaborando el título. ¿De qué nos recomienda hacer usted el título de nuestro proyecto? Algunos le están haciendo emociones, el acompañamiento, pero ¿cuál sería lo más recomendado para poder elaborarlo y no estar que los días nos estén ganando para la presentación? Mira, lo recomendable es que ustedes tienen que buscar una variable que tenga definición. Eso es lo único recomendable. Si ustedes quieren investigar algo, pero esa palabra, esa variable tienen que tener definición por autor. Si no tiene definición por autor, no va a ser posible la investigación. Cuando tienen definición por autor van a encontrar dimensiones, van a encontrar características de esas definiciones, por lo tanto, lo único que van a encontrar tiene que ser sí o sí un autor, una variable con su definición. Nada más. Profesor, cuando dice autor, ¿es que alguien más ha elaborado el proyecto? No, tiene que ser por libro, un autor de libro. Ah, ok. Entonces, para la próxima clase está quedando como tarea, todos busquen las variables. ¿Qué cosa es una variable? Variable es la característica o fenómeno que está alterando en un momento determinado que está establecido algo. Entonces, cualquier característica, cualquier fenómeno, esa es una variable. Entonces, eso tienen que buscar una definición. Por ejemplo, las emociones es una variable, sí. ¿Por qué? Porque cambian de un momento de una persona a otra persona. La alegría es una variable, sí. ¿Por qué? Porque cambia de personas a personas. ¿Ayuda algo la alegría? Si yo estoy alegre, aprendo más, tal vez, ¿no? Entonces, esas son variables. Entonces, busquen definiciones de variables del entorno actual que estamos viviendo. ¿Me entienden? Entonces, los niños, ¿cómo están aprendiendo? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los niños? Lean por autores, van a encontrar definiciones. De ahí tienen que sacar sus variables. Una vez que tienen sus variables, busquen definiciones de sus variables. ¿Me entienden? Por favor, yo voy a poner en el campus, en la plataforma, para que ustedes suban sus autores. O sea, sus definiciones de sus variables. Y luego, una vez que tengan la definición de la variable, simplemente se establece y ya se coloca los nombres apropiados para tu tesis. Una vez que tengas los títulos, desde luego se hacen los objetivos y las hipótesis de manera rápida. ¿Está claro? Marianela, ¿ha entendido, no? Sí, profesor, gracias. Muy bien. De esa forma, entonces, para la próxima clase, acá está quedando los posibles títulos que están poniendo. Yo voy a buscar en función a eso y les voy a alcanzar los posibles títulos, ¿ya? Os han puesto acá en el chat los posibles títulos, ¿no?
Sí, profesor, ahí han puesto 3 grupos, no sé. ¿Y el resto? Están faltando, no han puesto quiénes más integran. Diana, tienes un grupo, ¿quiénes lo conforman? Colócalo ahí para que el profesor pueda tener una idea de cuántos grupos de proyectos va a tener, por favor. Bien, ese es todo, por favor, muchas gracias. Acá ya yo lo tengo en lo que han escrito del chat y voy a dar una revisada, de acuerdo a eso vamos a ver, para sugerirle a las personas también. Han puesto tal como se les ha indicado, ¿no? Sí, profesor. A eso se les va a hacer, la próxima clase ya van a tener título, ya van a empezar a hacer los desarrollos, pero sí vayan buscando, lo que tienen que investigar es un problema que está ocurriendo en cualquier lugar. Toda investigación se hace en función de un problema, de algo que está ocurriendo, del entorno. Tiene que haber algún desorden, eso es lo que tienen que estar investigando, ¿ya? Es todo, muchas gracias. Ok, gracias, profesor. Hasta luego. Hasta la próxima clase. Profesor, ¿se podría quedar un ratito con las alumnas Llagas y Valdivieso, por favor? No le va a tomar mucho tiempo, por favor. Otra clase tengo, que entra otro. 3 minutitos, profesor, rapidito A ver, nada más.